La Secretaria de Defensa de la Consulesa del Averno. Buenos días a todos nuestros amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada de estéreo de RTP 96.5 en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 en la provincia del Oro. Buenos días también a todos los amigos del Real Audio, www.rtp.es, y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales de RTP, el canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum. ¿Ustedes suben los programas o no? Yo no tengo Facebook, pero los comparto en Instagram. Ya me acarayó. Yo no tengo Facebook. Es del Nordest, Universidad Privada de los Padres Dominicos, de la Orden de los Predicadores, más llamados Padres Dominicos. Por suerte, se libró de ser woke, porque en el Nordest... Ay, Dios mío. Pero es que bueno, mi colegio era bien... No me cuentes. Yo con eso no comulgo. No, pero digo, no había yo mucha... no comulgo porque soy ateo, como a comulgar. No había mucha diversidad. Era un colegio católico. Me lo puedo imaginar. Sí, me lo puedo imaginar. Entonces ya le digo buenos días a la gente que nos haya escuchado, y también nos pueden ver en redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Telegram, en Webigram, en X, en Truth. Me paso a Truth. Truth es la nueva red social que ha lanzado el presidente Donald Trump. Y ya llega nuestra invitada. Yo quiero decir una cosa. ¿Saben qué? Cuando la política... Nosotros nos quedamos aquí de que tenemos jueces politizados en todo el mundo. Ayer hay un escándalo en Estados Unidos porque un imbécil que es juez en Nueva York, a este tal Mangione, que lo mató disparándole por la espalda a un CEO de una compañía de seguros. El tipo le ha quitado los cargos por terrorismo, porque dice que en ningún momento el señor quiso ser terrorista, sino que lo mató para protestar por el abuso de las compañías de seguros en los Estados Unidos. Aquí está llegando el invitado. Yo decía, yo no soy compañía de seguros. Señales. No, acá al lado de ella. Sí. Ahí la derecha. El anarcocapitalismo y el ¿qué es lo que es usted? No woke. Centro. ¿Qué es centro? El centro no existe. Después le digo en privado lo que es el centro. Lo que le dijo una política colombiana a un sobrino de ella, que hace política aquí, y le dijo, mijo, ¿y usted es de izquierda o de derecha? No, me dijo, yo soy del centro. Y le contestó una barbaridad que no voy a repetir porque hay damas, pero ¿sabe qué? Genial. Bueno, dicho lo cual, ¿cómo puede el juez saber por qué el tipo mata por la espalda a alguien? ¿Cómo? Perdón, y si las compañías de seguros abusan, no es para que nadie mate por la espalda a nadie, pues métale un juicio, pues. Y no lo está acusando tampoco. No es homicidio en primer grado, sino homicidio en segundo grado, porque según él no tenía la intención de matarlo. No, uno va y le dispara por la espalda a una persona más de una vez y no tiene la intención de matarlo, quiere saludarlo. O sea, jueces puercos, cerdos, reptiles, hay en todas partes del mundo. En Estados Unidos abundan, por si acaso. Todos los nombrados por Obama y por Biden no llegaron a la Corte Suprema, no, pero son jueces de circuitos, del Court of Appeal, ya son jueces estatales y son peores en algunos casos que los de aquí. Así que no es que estemos tan mal tampoco, vamos a ir aclarando las cosas. Aquí sí, hay un montón de asesinatos básicamente por guerra entre pandillas, como en Chicago y Nueva York en los años 30 y 40. 30 en Chicago, 20 y pico y 30 en Chicago, 40 y pico en Nueva York, la famosa guerra de las 5 familias que fue llevada al cine en la inmortal obra cinematográfica El Padrino. Tres versiones. Eso pasó. Así que, ¿qué nos estamos aquí? En cambio, en Estados Unidos te pegan un tiro en la calle, tú vas trabajando a tu trabajo, viene un desgraciado y te pega un tiro. Eres un orador que discute y debate con gente, viene un tipo con un rifle mira telescópica a 200 metros y te mata delante de tu mujer y tus 2 hijos pequeños. Woke. Ideología. Convive con un individuo que está haciéndose la transición para ser, no sé si ballena, jirafa, elefante o qué, pero bueno, en Utah hay pena de muerte y a ese lo van a fusilar. Dicho lo cual, está con nosotros hoy Gabriela Calderón, que ahora ya no del pregunto del grado universitario, sino autora, writer, o sea, con el tiempo, no, ahorita no, pues no pensar que me estoy burlando, pero con el tiempo puede llegar a ser una de las mayores intérpretes de la filosofía de Hayek, de Friedman, etcétera, porque ese es el campo. Gabriela, muy buenos días. Y primero que nada, su problema
de salud de los niños ya está bien. Sí, no, ya está bien. Ya. Sí, sabe que no, es que cuando uno sí es padre también, se enferma un hijo y sabes que, puta, el mundo se pone patas arriba, porque encima uno que no es médico, dice, holy shit, y ahora, volando a la clínica. Ya me pasó a mí, bueno, y ahora ya no, porque la menor de mis hijas ya cumplió 30 años. Sí, ya cumplió 30 años, o sea que yo no tengo que correr a la clínica, tengo que correr ella, pero igual le toca, así que no se preocupe, entendimos perfectamente. Y Sofía, que es de Northeast, colegio y universidad, yo leí el libro y le pasé el libro, y ella pues tiene una... Pero antes de entrar con el libro, yo necesito el pensamiento político de Gabriela. A ver, yo espero que la tercera sea la vencida y que esta vez no den marcha atrás con el tema del subsidio al gas. Estados Unidos... es la tercera, sí, o es tercera, más. Moreno, Lazo, Noboa. Pero ha habido otros presidentes que intentaron antes. Pero nunca derogaron. Claro, pero digamos, pagaron, desde 1974 hasta la fecha. Tercera vez que realmente quieren hacer. Bucarán se metió con el gas. El error de Abdalá fue meterse con el gas. Y eso les dio combustible para derrocarlo. Le pregunto, yo sé que en economías liberales como por ejemplo Estados Unidos, el gobierno americano desde hace décadas subsidia a sus agricultores y a sus milk, a la gente que hace farms de ganadería, porque Estados Unidos entiende que si hay una guerra, ya estamos en bastantes, ellos no pueden correr el riesgo de no tener comida. Y además no pueden correr el riesgo de que zonas enteras del país se depriman porque los precios se caen. Ya. Eso es Estados Unidos. Aquí ya está recontraprobado que nos hemos quemado, porque ni siquiera nos la hemos fumado. La quemamos. 80 y pico de mil millones de dólares que equivale a toda la deuda externa de subsidiar combustibles. ¿Tiene alguna lógica? ¿Tuvo alguna vez una lógica eso? ¿Es sostenible? Los que siguen protestando. O sea, uno de los agros más productivos del mundo es el australiano y no es subsidiado. Realmente, empezando por el tema del subsidio de los Estados Unidos como política de garantizar una mayor productividad y una autosustentación. Pero digamos que los subsidios en general son muy fáciles de crear, todo el mundo los quiere, son beneficios concentrados, costos dispersos. Los costos dispersos los estamos discutiendo ahora, cuántos quintales de arroz puede transportar un camión y dividiendo por quintales el alza del diésel, cuántos centavitos cae por cada libra. Correcto, y le iba a decir, verá que el quintal tiene 100 libras. Exacto, entonces por verlo por 10 libras, digamos, si yo tengo una familia grande, 4 hijos, digamos, compro el paquete de 10 libras de arroz. Pero sí tiene Netflix y todas esas cosas. Sí, porque no, ya claro. Uno no pregunta, cuando te dicen cuántos hijos tienen y son algunos, uno ya no, antes preguntabas que no tienes televisores, le puse no tienen las apps, sí tienen las apps. Ya, okay, no, pero se compra 10 libras y entonces hay que pensar en libras y ahí uno ve que estamos hablando de alzas por productos de centavos. Entonces este es el verdadero beneficios concentrados, costos dispersos, de lo que hablaba Mancur Olson. Entonces es muy fácil crearlos porque hay una minoría políticamente organizada que se beneficia claramente, directamente a la avena. Los perjudicados ni se enteran porque los están peñiscando por centavitos por todos lados. Obviamente la suma de esos centavitos es una tragedia, lo que usted mencionaba. Solamente en los últimos 10 años yo había estimado como 60.000 millones de dólares. Casi me acuerdo cuando estaba en la Argentina, iba a soltar una expresión muy argentina que es la puntos suspensivos que lo parió. Perdón, lo utilizan todas las clases socioeconómicas culturales en Argentina. Allá no es un país de hipócritas como este. Claro, nunca ¿Cuánto dijo? 60.000 millones. Usted me quiere dañar el día. Sí, o sea, pero ¿por qué tan mala? No, pero la respuesta corta, yo creo que no se justifica realmente. Nunca se justificó, en mi opinión. Peor en un principio, porque si nos vamos a un principio, era mucho más pequeña la porción de ciudadanos que accedían a automóviles. Hoy en día es mucho más masivo. Alguien podría decir, bueno, ahora sí se justifica porque es como casi como que una herramienta de trabajo. Bueno, sí, pero todos tenemos que trabajar para comer y no todos se nos subsidian las herramientas de trabajo. Y no es el único. Son tan sapos de comprar Mercedes, BMW, Audi, bueno, Porsche no hace a diésel,
Volkswagen, la marca que usted quiera, pues el carro a diésel es más caro el carro que su equivalente a gasolina, porque estaban acostumbrados a pagar $1. No, y no es el único insumo, no es el único costo de producción. Uno de los mayores costos de producción y que soporta el empresariado ecuatoriano muy a pesar de los políticos es el costo inflado de lo que es contratar a alguien formalmente. Bueno, pero... Y el pasivo laboral gigantesco que tienen las empresas, que por eso no se lanzan, no se capta más inversiones o se hacen más inversiones, porque no duermen los dueños de las empresas pensando con ese pasivo laboral. Entonces, ¿y usted qué espera si el Código Laboral del Ecuador es un año anterior a la Segunda Guerra Mundial? Es de 1938, copiado directamente del mexicano. Probablemente hasta mal copiado. Entonces tiene 62 más 25, 87 años. Oiga, el mundo habrá cambiado un poquito en 87 años. Sí, pero son cosas que se hace por beneficiar a alguien y lo que se termina haciendo es perjudicando a los que se pretende beneficiar, ¿no? O sea, la idea es de que se subsidia para que los que tienen ingresos más bajos puedan acceder a algo de manera más amplia. Lo que termina haciéndose es encareciéndose artificialmente o ese producto o otros productos. Entonces, este país, y siempre tenemos esa discusión con usted, creo, este país no es caro por el dólar, es caro por ese tipo de cosas. No. A ver, oiga, usted ha venido, pero la guillotina que le cortó la cabeza a Messier Robespierre, que a su vez le cortó la cabeza antes a un montón de gente, sus panas, porque estos se comen entre ellos, ¿no? O sea, Stalin primero se alió con la derecha para eliminar a la izquierda y después mató a los de la derecha, del Politburó, y se quedó el de amo y señor. A ver, no. Yo lo que he dicho es que lamentablemente, como ningún otro país de Sudamérica, ni peor nuestros vecinos, están dolarizados, el Ecuador es un país caro en relación a ellos. La prueba palpable es la cantidad de miles de carros que cruzan de Carchi a Colombia a comprar de todo. Y cuando comience el ciclo lectivo de la sierra, son miles de carros al día los que van a comprar. ¿Por qué? Porque el peso ahora anda por 4.000 y pico. Yo no es que quiero tener moneda propia, estoy contento con el dólar, y el día que alguien me diga Rodolfo, que me quiere pagar en su Colombia tiene TLCs o esa política de apertura mucho antes que nosotros. Pero igual, entonces, digamos, esos son productos. Beneficia el cambio. Claro, pero no, o sea, yo lo que voy es que ellos tienen una política laboral terrible también, pero hay otros factores, así como el subsidio, el combustible no es el único costo de producción. El costo Ecuador no es solo la moneda. No. De hecho, yo creo que es un beneficio, no un costo. No, yo también, pero creo que no es un beneficio, como algunos sostienen, completo y perfecto. Porque, entre paréntesis, la perfección para los creyentes, usted es creyente, está reservada solo al Señor. Yo no creo que es perfecto, porque la Reserva Federal hace muchas cosas cuestionables y la gente debería pues protegerse. Ver qué hace con sus ahorros a largo, va a arreglar el tema de la Reserva ver qué hace a largo plazo con sus ahorros, pero también son seres humanos los que manejan la política monetaria en la Reserva Federal. Yo lo que digo es que no es perfecto, lo que sí es que es superior a las alternativas reales disponibles. De acuerdo. Y frente a esas alternativas solo posee beneficios. Mi pero más fuerte contra en la balanza de los pros y los contras, como toda cosa, es que como este es un país de sabidos, lamentablemente, ¿no?, aquí se van a resentir amigos míos que son restauranteros, pero aquí, por ejemplo, los restaurantes, que no pueden competir en categoría ni con Bogotá, ni con Lima, ni con Buenos Aires, cobran precios de atraco. Como mi hija estudió, usted sabe, en Argentina, mi hija menor, iba por 2 veces al año, cada vez que regresaba, 1 mes y medio que no podía salir de mi casa, pues pisaba un restaurante y sentía que me estaban robando. Sí. Bueno, pero ahora probablemente está más caro en Buenos Aires que en Ecuador, porque Buenos Aires está carísimo en dólares. No, lo que pasa es que está carísimo en dólares, le digo yo frenó, por experiencia del año pasado. Pero es que se frenó la brecha brutal que había pues entre el blue y el oficial. Es que estaba barato cuando usted iba a visitar a su hija por las políticas que habían destruido el peso. Pero digamos ahora lo que han hecho es pisar artificialmente el dólar, lo que ha inflado demasiado los costos en Argentina. Yo le apuesto que yo viví una época en Argentina más cara que la que usted vio el año pasado.
Yo fui por el tiempo que manejaba la parte internacional de Bandanera Novoa, me tocó ir varias veces a Buenos Aires porque había una oficina de Pacific Fluid en Buenos Aires. O sea, eran los tiempos de Carlitos Saúl, de la dolarización. Convertibilidad, que es distinto. Perdón, y es importante la diferencia. Es importantísima, de la convertibilidad, pero era uno a uno. Buenos Aires... Según ellos, porque el problema fue que no lo respetaron. Claro, pero mientras lo respetaron fue un desastre, porque amigos míos me decían, oye, Buenos Aires es más caro que Nueva York. Y era más caro que Nueva York, con la convertibilidad. Dio estabilidad, la gente se pudo endeudar. Cuando Menem se lanzó a la reelección a la que no pudo, ganó la primera vuelta, pero no se salió de la segunda, sabía que le iban a ganar. Su propaganda era con él, salía la foto de Carlitos Saúl, a quien tengo el honor de conocer personalmente. Decía, con él compraste tu primer coche, ¿viste? Pudiste comprar tu primera casa, porque eran cuotas duras, era una moneda dura. Pero bueno, los argentinos han hecho su moneda creo que 243.824 veces. Y la conversación es interesantísima y si seguimos así, no vamos a hablar de libros. Y yo quiero hablar de libros. Sí, yo también. Sofía, a ver, como he sido agredido. Sniff. Qué lágrimas de cocodrilo, ¿no? Dele. Yo quisiera tener un summary, voy a decir, a ver, dime si estoy bien o estoy mal, para un resumen por favor. para las personas que nos están escuchando. El libro se enfoca en 10 personajes liberales iberoamericanos que tras la independencia propusieron rutas alternativas al centralismo. Me parece muy interesante y me encantaría saber tu opinión. Empezar un poco, digamos, por lo contundente. ¿Por qué las figuras que hablas en el libro fueron olvidadas en el tiempo? ¿Por qué estas figuras no se quedan como... No todas, Olmedo y Rocafuerte no han sido olvidados. No tanto olvidadas, pero toman un papel segundo, dependiendo de la persona que también está en el poder o la independencia que se está llevando a cabo en ese momento. Sí, bueno, muchas gracias por invitarme a hablar de mi libro, antes que nada. Yo creo que por qué estas personas quedan como opacadas. Dicen que la historia la terminan contando o escribiendo los partidarios o encargados por los ganadores de las guerras. Correcto. Entonces lo que hubo en las guerras de la independencia de América Latina realmente fueron guerras civiles y para justificar estos nuevos estados, uno de los principales mitos es que nosotros nuestros antepasados fueron a la guerra por el Ecuador. Ecuador? Que realmente no fue así, no fue la causa. La causa eran descontentos dentro de la monarquía y se creía que se podía exigir ciertas reformas o cambios dentro de la monarquía, y muchos de estos personajes eran de la idea de no destruyamos todo, veamos cómo reformamos desde adentro. La consecuencia sí terminan siendo estos nuevos estados, porque ellos tiran la toalla, dicen esto no va más, no va a cambiar. Y terminan lanzándose. ¿Por qué la renuencia a lanzarse de entrada a crear nuevos estados? Porque, como destaco en el libro, ellos decían que no se haga nada hasta que estemos listos para construir algo nuevo. No podemos generar un vacío de poder, porque si generamos un vacío de poder va a ser un caos. ¿Y cómo vamos a levantar instituciones de ese caos, de esa anarquía? ¿Qué es lo que termina pasando? Aquí lo que terminó pasando es que los caudillos militares se encargaron de gobernar América Latina. En cambio, en Estados Unidos, el caudillo militar, cuando le ofrecieron una tercera presidencia, dijo, no hemos quitado un rey para poner otro. Qué gran diferencia. Claro, y en ese sentido, muchos de estos personajes decían, hay que recuperar, por ejemplo, el primer capítulo, Vizcardo y Guzmán, él habla de recuperar libertades antiguas sobre las ruinas de España. Entonces él habla de los derechos que tenían antes los españoles. Entonces el Imperio Español hay que tener en cuenta, y lamentablemente en Latinoamérica prácticamente no lo estudiamos, al menos en el colegio, pero fue una organización gigantesca, el imperio más importante en su momento, duró más de 300 siglos. No se ponía el sol, 300 años. Más de 300 años, sí, 300 Estamos años. a mano con la dolarización y la convertibilidad. Sí, no. ¡Gol! No, ¡Gol! y más de 300 años y en esa hubo dos etapas, si uno puede simplificarlo, de los Habsburgos y los
los Habsburgos y digamos después vino los Borbones. Entonces, un estilo de gobierno muy diferente, donde uno era muy descentralizado, y yo creo que por eso se permitió, digamos, el crecimiento tan grande y a tantos lugares del mundo de ese imperio. Y luego vinieron los Borbones y dijeron, esto es un caos, esto es un desorden, vamos a centralizar, racionalizar, como buenos franceses, no todo tiene, ustedes han visto cómo es así, los jardines en Versalles, esto es así. Entonces dijeron, no, esto es un caos, esto es un desorden. Y lo que vienen a reclamar estos personajes, reclamando antiguas tradiciones de los liberales españoles, es no, recuperemos el autogobierno, o como decimos aquí en Guayaquil, la autonomía. Ellos peleaban por los fueros. Ellos peleaban por los fueros, claro. Que los fueros de León, por cierto, son anteriores a la Carta Magna, sí, que están veneradas por los liberales como el establecimiento del imperio de la ley. Antes que eso, pues estaban, bueno, las 7 partidas, los fueros de León. Los fueros de León, porque en ese tiempo, recuerde que no había España, era el reino de Castilla y León. Claro, y entonces toda esta tradición que viene, que es una tradición hispana y liberal, ellos, estos padres fundadores, lo estudiaron en los colegios alrededor de los reinos de ultramar, mal llamados colonias, porque en el Imperio Español no había colonias, había reinos de ultramar. Por eso se habla, ustedes recordarán en sus clases de primaria del virrey. Claro. No había... Como en la India, que eran gobernadores, y luego cuando fue el imperio era virrey, que nombraba... Exactamente, también las colonias inglesas sí eran colonias, y ellos... Y la francesa también. Y las francesas también. Entonces aquí era diferente, se crearon otros reinos llamados reinos de ultramar, y tenían mucha libertad inicialmente para autogobernarse. Eso se va perdiendo con el tiempo, y ellos tratan de reclamar eso. Hubo unas reformas parciales, las llamadas reformas borbónicas, y estos personajes, algunos de ellos se benefician de las reformas borbónicas. Por ejemplo, Miranda, la fortuna de su padre, de la que él se beneficia y se va a viajar por España, por Europa, por Rusia, el padre era de Mallorca y él comerciaba lienzos. Y puso, con la plata que tenía, pues le financió una buena educación a su hijo, y a la mujer le puso una panadería. Entonces, los bien vistos en Caracas, como la familia de Bolívar, por ejemplo, eran mantuanos, eran de otra ascendencia más destacada. Eran los que tenían derecho a usar un manto y ocupaban las primeras filas de los bancos de la iglesia catedral en Caracas. Exactamente, claro. Y el personaje, otro personaje del libro, Juan Germán Rocio, era un abogado mestizo, como coloradito, moreno, y él defiende a una señora que osó usar el manto siendo ella de piel de color. No era mantuana, pero quería usar el manto para no arruinar su vestido. En esa época la gente no tenía pues un vestido para cada día, pues entonces ella, que claro, era probablemente el vestido. El vestido. Sí, entonces quería usar un manto para arrodillarse, y él la defiende. Luego él gana en esta defensa de la señora de su derecho a usar el manto, y como castigo no le permite ingresar al Colegio de Abogados de Caracas. Y él se defiende, para defender su derecho de ingresar al Colegio de Abogados de Caracas. Pero, claro, y gana. Claro. Ajá. Entonces sí, es súper... pero ¿por qué quedan opacados? Porque realmente lo que termina sucediendo en ese momento, y lo vivimos hasta el día de hoy, es que los hechos se alteran para acomodar una agenda política. O sea, había que justificar esos nuevos estados. ¿Por qué nos matamos entre hermanos? ¿Por qué tanto derrame de sangre por décadas? Porque esa es otra diferencia. En Estados Unidos se declara la independencia en 1776, y en 7 años ya se terminó la guerra. Y no vuelven a tener un problema entre ellos hasta 1861 por una causa totalmente distinta. Totalmente diferente, ya era otro problema. Acá vamos a pelear es porque vamos a pelear. Y era de largo, y eran décadas. Entonces son como aproximadamente, si no me equivoco, son como 40 años. Entonces... Porque la guerra del Pacífico entre Chile contra Perú y Bolivia es de ya casi fines, el último cuarto del siglo XIX. Entonces pasa eso. Digamos que nos independizamos en 1820 y pico. 50 y pico años después. Claro, y muchos de estos, una de las peleas en Estados Unidos, y que se reprodució con la guerra civil, que mucha gente piensa que era solamente por la esclavitud, era también por esta cuestión de la unidad nacional, de ser una sola nación. La guerra civil, perdón, Lincoln
llama a 75.000 voluntarios para defender la unión. En ningún momento, hasta el discurso de emancipación, Lincoln habla del tema de la esclavitud. Y Lincoln llegó a decir que si para preservar la unión había que mantener la esclavitud, que era el primero en firmarlo. Así que vamos a leer la historia bien, porque aquí la gente cree que que desde el principio Lincoln y los del norte, que eran todos buenos, vamos a abolir la esclavitud. No, llegó a haber un senador planteó una enmienda que no, con una particularidad que no podía ser derogada nunca por otra enmienda, en la cual se respetaba la línea Mason-Dixie, ¿ya? Y la esclavitud quedaba para siempre. ¿Y sabe qué pasó? Los locos talibanes de Carolina del Sur dijeron que no. Y de ahí se fueron a la guerra. Claro, y entonces ese conflicto, un tema central, como bien lo dice usted, era el tema de la unión. En América Latina, personajes como Vicente Rocafuerte tenían la idea de una unión federal de naciones. Federal. Ajá. ¿Lo que es Estados Unidos? Exacto, y eran admiradores y amigos de muchos de los personajes que defendieron la unión en Estados Unidos. O sea, digamos, Vicente Rocafuerte, Miranda tenían conocimiento con personajes como Alexander Hamilton, Albert Gallatin. Albert Gallatin, por si no lo conocen, es el que está, la estatua que está atrás de la Casa Blanca en el edificio de la Tesorería. Entonces eran personajes importantes. Lo que yo también quería rescatar en este libro es que muchas veces... Franklin también tenían algunos conexiones. Claro, y lo que yo quería rescatar es que muchas veces se trata de vender esta idea de estos nuevos movimientos que yo considero que son nacionalistas, pero se hacen llamar movimientos indígenas. Lo que tratan de vender es la idea de que nosotros no somos parte de Occidente, de que tenemos... Acaba de decir en un discurso que nosotros no somos Occidente. Y claro, cree que hay 5 puntos cardinales, ha de creer que estamos en el quinto punto cardinal, porque, disculpe, Meridiano de Greenwich, somos Occidente. No, y esto viene desde la Mancha de España, porque hay la leyenda negra de que en el Imperio Español, en España, no hubo ilustración. No, a ver, sí hubo, es la Escuela de Salamanca, la escolástica tardía, de cuyas ideas pasan luego a Holanda y luego van hacia Inglaterra y Escocia, porque digamos el No Taxation Without Representation es de John Locke, célebremente sale hasta en Toy Story 3, pero John Locke estaba parafraseando un libro de Juan de Mariana, que es de los últimos de la Escuela de Salamanca. ¿Cómo que no hubo ilustración? Y Mariana y Vittoria, que se pasaron 40 años discutiendo sobre un montón de cosas. Desde donde surge el humanismo, ¿no? Y de ahí se va hacia esa corriente, se va hacia Holanda, luego pasa hacia Inglaterra y luego eso viene acá también. Se beneficia en Holanda, Erasmo de Rotterdam, de Mariana y Vittoria. Claro, y entonces viene todo, nosotros somos herederos de todo eso. Entonces lo que trato de rescatar en este libro es que estos accidentes, estos exabruptos que salen en cierto momento, no deshacen esa herencia de larga data que vale la pena rescatar, porque son opacados por una necesidad política de ese momento y del presente también, porque recordemos cómo Chávez revivía el personaje de Bolívar y lo manipulaba para servir a sus propósitos. Le puso República Bolivariana de Venezuela. El señor Chávez, que era un ignorante, no sabe que Bolívar era un ultraconservador, sino que lea la Constitución de Bolivia, que la redactó él. Perdón, Bolivia es un país artificial, se llamaba el Alto Perú. Siempre fue parte del Perú, por si acaso. ¿O no? No sé, no tengo conocimiento de eso, no me voy a meter en ese debate. El debate. Alto Perú. Yo creo que la batalla de Ayacucho es en el Alto Perú. Hay una pregunta, yo creo que necesaria, que quisiera como que tu opinión. En el libro tú hablas sobre la victimización que tienen los países en Latinoamérica hacia su historia y en verdad no conocerla y no transformarse, sino usarla como un justificativo para el no poder progresar. ¿Por qué? Me parece que este libro es muy importante para lo que está pasando ahorita, no solo en el Ecuador, pero en toda Latinoamérica. Seguimos nosotros enfrascados en esa actitud de víctima y no podemos en verdad ver los cambios necesarios para poder transformar el gobierno, y por ahí también, por eso siguen saliendo estos líderes que quieren recrear
la institucionalidad del Ecuador y no poder en serio arreglar lo que tenemos. Viene un poco de la historia o de dónde viene nuestra creación. Sí, o sea, a mí me encanta lo que dice Tomás Pérez Bejó, que dice que somos lo que nos contamos que somos. Entonces, si nosotros nos contamos este relato de que siempre hemos tenido caudillos, que siempre hemos estado, lo único que se propuso aquí fue una forma unitaria, centralista de gobierno, que incluso cuando imperó la forma federal en papel, como por ejemplo Argentina y México, lograron... Venezuela es federal también. Venezuela también, lograron desarreglarlo y hacer un federalismo al revés, o que solo queda en papel. Digamos, se cuenta toda esta historia, también se cuenta la historia de pues que como nosotros somos ricos en materias primas y entonces dependemos del precio mundial y entonces se va todo va mal si es que de repente un día nos levantamos y cayó el precio del petróleo o de la soja, y realmente si te cuentas ese relato de que tú naciste en una situación muy desafortunada y de que has tenido muy mala suerte y de que cuando has tenido la capacidad de decidir siempre has elegido mal, es un relato muy desmoralizante, y las personas que son marinadas en ese relato cometen actos de autosabotaje. Son las personas que empiezan, por ejemplo, que empiezan finalmente a bajar de peso y ya van bajando sus 10, 15 libras y la familia se empieza a dar cuenta y les empieza a decir, vas bien, qué impresionante, ¿qué hiciste? Y ya se pegaron atracón ese fin de semana, claro, y ya no pudieron volver a la dieta. Entonces acá más o menos ha pasado eso con Argentina, que tenía 70 años de un progreso impresionante entre 1850 y 1920 aproximadamente, y ahí se empieza a desarmar todo. Alberdi, que fue el arquitecto de la Constitución de 1853, que no está en este libro porque es de una generación posterior, claro, a los personajes de este libro. Sí, porque yo le pregunté a Gabriela cuando leí el libro, y Alberdi me dice, oiga, vea bien la fecha. Sí. Alberdi no está, pero Alberdi decía que se requiere algunas generaciones de perduración de un orden para que sea como que, para que siente las bases y no sea barrido tan fácilmente. Chile, yo veo que acaba de pasar una prueba durísima en los últimos 10 años. Hasta ahora parece que las instituciones democráticas de Chile lo han aguantado y lo han sobrellevado muy bien. Venezuela no lo resistió. Venezuela era el Chile hace 30 años. Venezuela hace 30 o 40 años era uno de los países más prósperos de América Latina. Pero es que producía 3.300.000 barriles de petróleo al día. Vino Chávez y ahora andan en 700.000. Sí. ¿Cuándo andan? Claro, y entonces son actos de autosabotaje. ¿Por qué actos de autosabotaje? Porque Chávez fue elegido voluntariamente por los venezolanos luego de... Elecciones libres, por si acaso. Elecciones no como libres. El imbécil este de Maduro. ¿No? Claro, elecciones libres y en un momento en que la socialdemocracia venezolana ya venía en decadencia. Entonces ellos dijeron, en vez de socialdemocracia, vamos al socialismo, de verdad. Entonces, como que ya venían en unos años 90 de decadencia, declive, ya venía dándose muchos casos de corrupción, había muchas señales rojas. El gobierno de Pérez, de Carlos Andrés Pérez. El gobierno de Carlos Andrés Pérez, claro. Era una fiesta. Sí, y entonces ahí es muy cómodo para la víctima decir, no fui yo, es que yo nací así. Entonces hay una frase en los libros de historia de Latinoamérica, El imperio de las circunstancias. De hecho hay un título de un libro. Es como que tu hijo adolescente mete la pata y te dice, mami, pero es que era el imperio de las circunstancias. Y es como que, no, Ay, Dios mío, a mí nunca me pasó, pero yo le juro que yo le iba a decir a mi papá o a mi mamá, el imperio de las circunstancias, y mi padre, que en paz descanse, que nunca me puso la mano encima, aunque debió haberlo hecho alguna más que una vez. Ahí sí me lo hubiera puesto, hubiera pensado, este imbécil me está tratando de ver la cara de lo que sabemos, ¿no? Ay, mi mamá no, así mi son mamá los países, pegaba en verdad, en Latinoamérica. 10.000 cachetadas por segundo. No, y empieza, es muy latinoamericano, sí, bueno, pero es que si no fue, y el que me hizo clic con esto fue otro autor venezolano, Carlos Rangel, que él decía que si no fue culpa de los yanquis, fue culpa de los españoles, y si no, entonces como que... De los ingleses, de los piratas ingleses, franceses, holandeses, por suerte no había piratas alemanes, sino también le echaban la culpa. Claro, entonces si todos tienen la culpa y la víctima no tiene la culpa, no es capaz... ¿Qué esperamos? O sea, lo que tenemos. Primero la típica, lo que tenemos es una clase política que
dice, cuando uno propone reformas de sentido común, que todos sabemos que algo no va más. Por ejemplo, sabemos que el Código Laboral está obsoleto, sabemos que el Seguro Social está quebrado, cosas que... Y nadie habla, porque nadie habla de eso, ¿no? Pero todos sabemos. Y sabemos todo que eso. Los jueces son con excepciones venales, que los fiscales con excepciones venales. Pero eso sí se habla, y por último eso es más complicado, yo creo. Sí, pero digamos que sabemos que el sistema eléctrico estatizado es un desastre. Un desastre, no ha funcionado. Ya, entonces, Yo ¿qué muy dicen? joven, pero cuando en Guayaquil... La empresa eléctrica de Guayaquil, ¿sabe qué? no existía Claro, problema era de una luz. ciudad mucho más pequeña, me van a decir, sí, claro, pero la planta era una cosa chiquita, la que está en la calle Eloy Alfaro. Esa planta le daba luz a todo Guayaquil. Cuando se iba la luz, porque a veces iba la luz, a los 10 minutos, 15 minutos llegaba el carro de la empresa eléctrica y podían bajarse 2 o 3 de los mejores beisbolistas porque el señor Capo era catcher, le gustaba mucho el béisbol, el boxeo y la natación, 3 deportes. Y uno veía bajarse y arreglar el transformador a Panchón Sánchez, a Látigo Gutiérrez, panameños nacionalizados ecuatorianos que trabajaban en la empresa eléctrica, jugaban obviamente en Emelec, en el béisbol. Y aquí no se iba la luz nunca. En cambio, en el resto del país se iba la luz todos los días, po. Un ratito, un ratote. El servicio eléctrico de Guayaquil era la envidia de todo el Ecuador, así como las carreteras del Guayas, del Comité Ejecutivo de Vialidad de la provincia del Guayas, eran la envidia de todo el Ecuador. Ya no queda ninguna de las dos. Pero sí, esas cosas que todo el mundo sabe, pero el político promedio, no estoy hablando de los radicales, el político promedio, el establishment dice, no se puede. Pero ¿por qué no lo reformamos y tratamos de por lo menos pasos pequeños para empezar a componerlo? No se puede, imposible. Pero entonces, por un lado están los que no se puede, y por el otro lado están los radicales que dicen, no, es que vamos a refundar el país. No, pero es que yo te estaba hablando solo de la seguridad social. No, vamos a refundarlo todo. Y ese gana las elecciones. El que dice vamos a... Por suerte dice, el más radical... No, uno dice, a ver, que necesitamos abrir el sistema financiero. No, vamos a reescribir la Constitución. No dice, pero espérate, pero ¿qué tal si se le... Cambiemos el himno nacional. Sí, entonces es como que eso nos encanta. Sí. Porque eso nos mantiene ocupados de lidiar con problemas concretos y tangentes del día de hoy. Y después van a decir, oye, ¿qué cosa? Ya estalló. Finalmente estalló la seguridad social. Es que estábamos ocupados escribiendo la nueva Constitución, el imperio de las circunstancias. No, entonces, estas cosas nos pasan, y yo creo que tiene algo que ver, que no conocemos nuestra historia. Yo creo que no la conocemos en parte porque a quién le interesa conocer un relato lleno de cosas malas. Si a ti te han hablado mal de tu familia, de tus antepasados, te han hablado mal, tú no quieres ser asociado con esos antepasados, y lo que es más, tú no quieres saber mucho porque te va a afectar tu autoestima. ¿Cómo sales tú a la calle sabiendo todas esas cosas horrorosas de tus antepasados? Pero ¿cómo digamos un Estados Unidos? Porque yo estudié en Estados Unidos y estudié mucha historia. Colegio para universidad, calculen. Y maestría también. Y maestría, y en el medio fue, aunque su maestría es en Public Health, por la Johns Hopkins University. Sí sabe lo que era antes de meterse a estudiar Public Health, paralelo. O sea, y antes no se de preocupe, la mamá de la señora es mi muy queridísima amiga, la grande artista, la niña Larisa Marangoni, porque ella dice que es niña, entonces ¿qué nos extraña? De paralegal a Public Health. En Estados Unidos, siempre que hablamos de historia, la historia de lo que pasó en los estados del sur, de la esclavitud, está escrita, hay evidencia. Yo veo mucho, digamos, en Estados Unidos tienen databases que ya lo tienen de forma digital, de todos los periódicos de la época revolucionaria y qué estaba pasando, las cartas, digamos, de Abigail Adams a su esposo, todo eso queda como evidencia. ¿Qué tanta evidencia para este libro
pudiste conseguir? ¿Qué tan esencial fue estamos guardando estos documentos o en verdad fue complicado buscar los sources? La mayoría de la información, así en bases de datos bien catalogada y bien conservada, se encuentra en Reino Unido y en Estados Unidos. Del periodo que yo está, sí. El archivo más importante para estudiar el periodo de las independencias y formación de estados latinoamericanos está en la Nettie Lee Benson Library en Austin, Texas. Que también queda en Estados Unidos. Claro, y por ejemplo, la biblioteca de Rocafuerte que existe está botada en una bodega en el Colegio Vicente Rocafuerte en el centro de Guayaquil, mezclada con otros libros que no eran parte de su biblioteca. El último inventario que se hizo de esa biblioteca fue en 1983 y lo realizó un académico norteamericano, Kent B. Mecum. El director del Colegio Vicente Rocafuerte... porque han habido en 40 y pico de años, han habido un montón. El director, cuando yo lo visité, el colegio, y me enteré de esto en el año 2017, no sabía que eso estaba ahí. Oh. Porque yo fui a pedir permiso para ver la biblioteca y me dice, ¿cómo? ¿Dónde? Claro, que esa anécdota la cuento en el capítulo de Vicente Rocafuerte. Hay una colección de taquidermia que él tenía, están en la misma bodega o en una bodega al frente, están los animales que coleccionaba. Y entonces, esto no es un país. Y ahí está una casaca, que casaca es como estas chaquetas, sí, parecido al frac que usan los novios, con hilos de oro bordado, estaba ahí, en una caja de vidrio, en una estantería, que es la que usaba Vicente Rocafuerte cuando era representante como encargado de negocios de México ante el Reino Unido. Pero mire, entonces, un ecuatoriano, en ese tiempo habían cosas buenas también. Un ecuatoriano era el ministro plenipotenciario de México ante el gobierno de Su Majestad Británica. Claro, y sobre Rocafuerte hay más información tal vez en México, por ejemplo. Los mexicanos han estudiado mucho más a Rocafuerte, en parte porque tal vez él allá tuvo un papel más de escritor, periodista, que de político. Aquí en Ecuador tuvo un papel más de político, ya al final, digamos, su trabajo medio autobiográfico, que son las cartas a la nación, con las que se peleaba por cartas publicadas en periódicos. Él en el exilio desde Perú mandaba estas cartas contra Flores. Escribía estas cartas, pero sus libros más largos y su mayor colección de artículos los escribió cuando estaba viviendo en Londres y en México. Entonces tal vez por eso allá lo reconocen más, no se metió tanto en política como de manera tan protagónica como lo hizo acá. Bueno, Rocafuerte acá puso orden. Rocafuerte ha pasado acá la historia con el título del gran educador, que efectivamente para la época lo fue. Estamos regresando del corte, estamos hablando, Gabriel ha hablado de que a Vicente Rocafuerte se lo conoce probablemente mucho más en México que aquí. Fue ministro plenipotenciario de México ante el gobierno de Su Majestad Británica en Londres. Y lo que le decía era que Rocafuerte no le temblaba la mano. Así como fue el gran educador de los 3 presidentes que más fusilaron, el que encabeza la lista es Rocafuerte, no García Moreno. Rocafuerte legaba, porque con Rocafuerte no había vainas. O sea, bueno, Rocafuerte dijo claramente que este país, que ¿cómo era? Países como estos solo se manejan con el látigo. Es conocido por eso, pero le voy a decir que yo traté de encontrar evidencia de eso. Le pregunté a varios historiadores locales, yo no encontré evidencias certeras de eso. Si usted las tiene, me las comparte, pero yo lo busqué y la verdad que... Voy a buscar el libro del que está la comparación de fusilamientos entre Rocafuerte, García Moreno y Alfaro, porque Alfaro, pese a que fue el que abolió la pena de muerte por delitos políticos, porque ahí fusilaban era porque se rebelaba, era cuestión de rebelarse todos los días. Es más, a Rocafuerte se rebela contra Flores y Flores lo coge preso en Puná, mientras Rocafuerte estaba dormido. Obviamente Flores era militar, fue el que ganó la batalla de Tarqui más que Sucre, pero la historia la acomodan. ¿Ya? Pero Flores era un tipo muy sagaz y se dio cuenta que y se hicieron aliados. Después se volvieron a pelear. Claro. Pues se hicieron aliados y después
adivine quién reemplazó a Flores en la presidencia. Rocafuerte. ¿Y quién reemplazó a Rocafuerte en la presidencia? Flores. ¿Ya? Entonces, a Flores no le gustaba fusilar. Y ya me acuerdo el nombre de este autor argentino que hace un libro biográfico sobre García Moreno, refiriéndose a esa época, dice, y Rocafuerte, que tenía un sentido del orden del que Flores carecía, en una de las revueltas que le hicieron lo fusiló a todo. Ahí nomás se bajó como a 20 y pico. Ya le busco la esta para que lo tenga. Sí, no, o sea, no he visto esos estudios comparados, pero digamos, la verdad... También la época era otra, ¿no? Claro, o sea, dudo, aunque no he visto no he visto estos estudios comparados, pero de lo que he leído, debe estar allá arriba Bolívar. No, yo hablo de los presidentes del Ecuador. De aquí localmente, sí. Solo de Ecuador. Bolívar fue presidente, de la Gran Colombia de alguna manera, porque Sucre fue presidente de Bolivia, el primer presidente de Bolivia, y por eso la capital constitucional de Bolivia se llama Sucre. Bolívar en estas épocas no hubiera podido emitir la proclama en la que dijo: españoles y canarios, si no contribuís con la causa de la libertad y os oponéis a ella, seráis todos fusilados sin distinción de sexo ni edad. Eso dijo Bolívar. Claro. Cuando era la guerra a muerte con el pacificador, como mandó el rey al general Morillo, con O, Morillo, que eso fue una carnicería de lado y lado. Allá arriba tienen unas historias más sangrientas que nosotros. Justamente en mi ejemplo lo pongo porque lo sé. En Estados Unidos hay personas que obviamente no figuran en la historia revolucionaria, pero son componentes que después se los atribuye a ciertas leyes por grupos políticos que en ese momento obviamente no tenían derechos, como las mujeres. Abigail Adams a su esposo le escribe unas cartas en las cuales después se hicieron famosas, en el que él pregunta, en el que él le suplica al esposo y le dice: no te olvides de las mujeres, que nosotros somos parte de la república y vamos a ser parte de la nueva ciudadanía. Perdón, le escribe a John Adams padre. No, al esposo. Abigail Adams, ella le escribe. Hay dos John Adams que fueron presidentes de los Estados Unidos, el padre y el hijo. John Quincy. John Quincy. Sí. That's correct. Entonces, obviamente, no hablar de qué mujer viene a ser importante en esa época, porque en la política viene a ser diferente y tenemos que ver la historia dependiendo de lo que era en ese momento. Pero existe otra figura, si sea masculina, que no escribiste en el libro, pero la hayan mencionado o haya sido un componente, y que digamos, sea de la época, porque es de la época. Importante para después, digamos, esos lugares. Sí, debe haber muchos más, o sea, de esta época puede ser José María Antepara, el general Lamar, pero no los he estudiado. La metodología que a mí me ha resultado más interesante para estudiar y aprender de historia, porque me parecía aburridísimo cuando estaba en el colegio, era estudiar la vida de las personas de carne y hueso que vivieron. Porque la historia con un buen profesor es algo espectacular. No, pero cuando me di cuenta que me interesaba y que era algo súper interesante, era estudiándolo a través de personas concretas. Entonces, ponerle la lupa a una persona de carne y hueso y estudiar el periodo en el que habitaba esa persona a través de lo que le pasó a esa persona. Entonces, por eso te puedo decir que tal vez de lo que he investigado está Lequerica, un quiteño, está Antepara. ¿Lequerica o Mejía Lequerica? Mejía Lequerica, claro. Mejía Lequerica, Antepara. Ese fue diputado a Cortes de Cádiz en 1812 también. También, y coincidió. Como Rocafuerte también. Sí, y como Olmedo. Y entonces también está el general Lamar, que fue un importante aliado de Olmedo. Nacido en Cuenca, primer presidente del Perú. Exacto, pero no los he investigado, entonces me inclino a pensar que son ellos. A ver, el tiempo se nos va a ir. A ver, una pregunta. Juicio de la propia autora. Lo más... ¿Cómo es? Los quirófanos son... para que la gente no se enferme, son... ¿Cómo es que se llama? Se me fue la palabra. Asépticos. Con total absoluta, que lo cual es imposible porque todo el mundo tiene un ceguito, un cariñito, lo que sea. De los 10, si habría que hacer un ranking por la profundidad de sus ideas, por lo que pudieron quizás permanecer en el tiempo,
o por la importancia que tuvieron en su país, en su época, o en la región en su época, ¿cuál es el podio? Bronce, plata y oro, como en las Olimpiadas. Es que cada uno tiene un apodo distinto, cada No, yo uno sé, se pero- destacó en pero- algo distinto, ¿no? Pero mis capítulos Favoritos, eso. favoritos, así, digámoslo así, porque con el tiempo yo creo que fui mejorando en mi habilidad de investigar y escribirlo. Entonces yo creo que, y no es un truco de venta ni de persistencia, creo que son los dos últimos. No, el antepenúltimo y el último, Lorenzo de Zavala y José Ignacio de Pombo. Porque Zavala es impresionante. porque son, me parecen Que historias... no son de aquí, por si acaso. ¿Ah? No son de aquí, o sea, y en sus países son muy poco reconocidos. Se ha escrito muy poco sobre ellos. Nada. Casi nada. O sea, de Lorenzo de Zavala en México no hay monumentos. Hay 2 jardines infantiles en zonas remotas, en pueblitos desconocidos. Que se llama el Jardín Lorenzo de Zavala. Y en Austin, Texas, hay un edificio gigantesco al lado del Capitolio, que es el Lorenzo de Zavala Building, donde se le reconoce como el líder de la independencia mexicana y primer vicepresidente de la República de Texas. Entonces, es interesante, este personaje me parece interesante porque nació como español americano, se convirtió en un ciudadano mexicano, después tejano, y ya antes de morir y agonizando dijo, me parece que deberíamos anexarnos a Estados Unidos. Ya iba para la 4ª nacionalidad. O sea, no era nacionalista para nada, y creo que él muere antes de 1845. Sí. Que es cuando Texas formalmente pero pasa él a ser un deja estado de la Unión. pero él deja su como que expresado en público que él creía que tenían que anexar. Texas duró como sería república independiente 9 años, de 1836 al 45. Claro, y él, bueno, este personaje y el otro Pombo no se ha escrito casi nada, es un cartagenero y era un gran y próspero contrabandista que es mal visto, casi no lo dicen, en la poca información de él es como que con vergüenza dicen, bueno, y tal vez ¿En qué época comercio ilegal. ¿En qué época era contrabandista? En la época de las guerras de las independencias, estamos hablando de... que España mantenía un monopolio, por lo cual contrabandear era legítimo porque el monopolio... Todo el mundo lo hacía, y lo mismo pasaba... Los de Caracas, ¿qué cree que eran? Bueno, pero ellos tenían, algunos de ellos tenían la autorización de la corona para importar tal cosa, digamos, ellos eran legalizados. O de la Real Compañía Guipuzcoana, que manejó mucho el... Claro, ellos tenían esas rutas que se entregaban desde la corona y decían, solo tú puedes importar, o sea, monopolios de importación y exportación. Y lo que pasaba en el caso de Pombo es que él se casa, pues como dicen, bien casado, con una señora Amador, que era hija de un señor que tenía un emporio comercial importante, pero él era como el yernísimo, porque él hace crecer mucho más eso. Pero hay unos yernos de terror, no use esa palabra, por favor. Pero él lo hace crecer. Acabo de uno que le costó 60 millones al suegro. No, acá no, pues acá reprodujo el negocio, la fortuna, o sea, pero porque hay una maldición judía, ¿sí sabes, no? No. Que Dios te dé un yerno tonto y trabajador. ¿Sí sabes eso? Bueno, este era trabajador, emprendedor y era con esto del contrabando y me da risa porque en nuestra sociedad siempre ha sido mal visto el contrabando. Porque ya no había un monopolio. Pues. No, aquí es que... te podía importar legalmente y los contrabandistas importan, porque no es que han dejado de haber contrabando. Ya, pero hay todo tipo... La aduana no encuentra nunca un contrabando. Pero hay todo tipo de intereses especiales que se codean y que hacen cabildeos para obtener ciertas protecciones y luego... ya. Entonces, digamos, de ahí surge el contrabando. Hay áreas que son discutibles, correcto. Claro, y entonces siempre ha sido mal visto el contrabando y surge el contrabando precisamente donde hay restricciones al comercio. Entonces, él habla de eso en esa época y él habla... Es que donde no hay restricciones al comercio, ¿qué sentido tiene contrabandear? Exactamente. Ninguno. Oye, voy a contrabandear 10.000 cartones de cigarrillos y van a salir diga usted, a $5. Oye, ¿para qué valen $5? Claro. Los que vienen legalmente. Claro. Chuta. Voy a contrabandear 100.000 cajas de whisky. ¿Cuál whisky? Tal. ¿Y a cuánto vas a vender? A 43. Pero aquí lo venden en 41.
está acomodado, ya. Y claro, entonces, y él escribía en base a principios de comercio libre, y él hablaba de la asfixia de los impuestos, sencillamente, pero él hablaba con conocimiento de causa, porque su negocio era el contrabando. Entonces él decía, yo me estoy beneficiando de eso, y él escribía en contra de eso. Y yo decía, este hombre es cara dura, o está operando contra el bienestar de su negocio, pero igual él hizo eso y termina... Pero sabe que eso le da una gran honestidad intelectual. Claro, porque sí. el contrabando, pues, no es un... Digamos que en ninguna época, en ninguna civilización, el contrabandista ha sido muy bien visto, pero por lo menos una gran honestidad intelectual, porque estaba escupiendo para arriba, por si acaso. No, pero mire el caso de Estados Unidos. En Boston, una de las casas más importantes alrededor del el mall es la que era de John Hancock. La firma más grande en la Declaración de la Independencia, que es así como que todas chiquitas y una grandota, es la de John Hancock. Sí, y de aquí y ese el señor John Hancock. Contrabandista, y Allá todo grande. el mundo lo sabe, nadie se avergüenza, lo dicen sin empacho. Entonces, a mí me parece que hay muchos pedestales en los libros de historia, los pocos que hay de los años 50 y 60 en América Latina, donde por mantenerlos en esos pedestales no se habla de estas cosas, que a veces tampoco es que son malas, dado el contexto, gracias a Dios que hubo ese contrabando, o sea, y dado el contexto donde hay muchas restricciones comerciales, como todavía las hay en nuestro país, me parece bien. El ministro Reinberg anuncia la captura del cabecilla de los tiguerones en Guayaquil. Wow. Siga así, ministro. Las pandillas estuvieron funcionando al final del gobierno del presidente Moreno, y en el paso por el señor Lazo por la presidencia de la República, pues yo tengo duda de que haya ejercido la presidencia. Es más, la terna para la Corte Constitucional que firmó él del Ejecutivo no la hizo él, la hizo Alexandra Vela, porque él le pidió que la haga. Entonces, no sé si llamarlo presidente, pero bueno, ahí está el retrato, digamos que fue presidente. En el retrato no sale parado, ¿no? Porque sería terrible verlo con los zapatitos rojos, ¿no? En el salón amarillo. Pero bueno, a ver, Gabriela. Yo tengo una pregunta. Dele, ladies first. A mí me parece esto muy interesante y lo quiero mencionar porque lo leí en el libro. libro, y me sorprende porque cuando estudié acá en el Ecuador hay una idea de historia obviamente orientada hacia Europa, Estados Unidos, pero no se conoce mucho la historia ecuatoriana. O sea, habla de Guayaquil, pero se lo habla de una forma muy, no muy informativa, en verdad, en detalle de lo que está pasando. Pero, perdón, habrá sido en su tiempo. En mi tiempo. Porque en mi tiempo tanto se estudiaba historia del Ecuador que había una materia en quinto año de secundaria que se llamaba Historia de Límites. No, pues... Y había que aprenderse los malditos límites de la cédula real de 1563, la de 1704, la de 1802 y el protocolo de Río de Janeiro. De memoria. Yo puedo decir ¿Ya? que, Así que tan mala fue, y yo fui a un colegio aquí privado. Yo también, yo fui a un colegio al San José. No, digo, se supone que te tienen que dar de todo. A nosotros no nos daban historia ecuatoriana hasta el último año del colegio. Que como yo no estuve aquí en Ecuador, yo tampoco. Nunca lo tuve. Entonces, el único año en toda la secundaria que te daban historia del Ecuador era el año antes de graduarte. Pero qué raro, porque se supone que en un país cuyo gobierno se mete en todo, aún en lo que no debería en muchas cosas, el pensum académico no lo fija cada colegio, sino el Ministerio de Educación. Justamente. O sea que ese colegio hizo lo que le dio la gana, lo cual no me extraña. Justamente. Desde mucho tiempo atrás los colegios, especialmente los particulares, hacían lo que le daba la gana con el pensum. Ya, ok. Por ahí va mi pregunta. ¿Existe una falta de información, una falta de orientación del lado del Ministerio de Educación hacia los colegios de lo que se tuviera que dar? No, lo que estamos hablando, no se habla de hablar de una persona y no de la otra, pero el tener más información para que hasta los mismos alumnos puedan tener, digamos, si tienen inquietudes, puedan hacer su investigación. Esta cultura en verdad no existe en el Ecuador. A ver, la historia del Ecuador ha sido de cierta manera monopolizada por quiteños en muchos casos. Tengo muchos amigos quiteños, esto no es nada en contra de, yo tampoco, de Quito, pero digamos... Pero es verdad lo que usted dice, y verá que mi abuela, la mamá de mi papá era quiteña.
Así Claro, que yo no tengo nada, o sea, con un ha montón sido- de parientes en Quito. y no todos, ¿no? Porque, por ejemplo, Aurelio Espinosa Polit hizo de los mejores trabajos que hay acerca de José Joaquín de Olmedo. Y bueno, hay también otros historiadores que han escrito, por ejemplo, Netalí Zúñiga con la colección de las obras completas de Vicente Rocafuerte. Y hay dos historias Porque- del Ecuador, pues, la de Ayala Mora y la de Pareja Díaz Canseco. Sí, pero en esos casos que usted acaba de mencionar, se suele menospreciar el papel que tuvo, digamos, la provincia libre de Guayaquil en el papel de la liberación de Quito. Sí, escuchó los nombres. De los Y eso es lo autores. que, sí, Entonces, eso es lo ¿qué que yo quería? trato de contar en este Pero, libro Adorno, con los capítulos de Olmedo, ¿no? Que es muy Básicamente interesante. no hay Un independencia oyente le dice, de... en el Cristóbal nos daban todo. Qué bien, no, pero Ese qué era el bien. Cristóbal de las CCC, Colegio Cristóbal Colón. Pero no- Por acaso, no mi es- papá se graduó allí, así que no es nada contra el colegio. Pero no es tanto una falta Camilo de Estruje lo educación. escribió también. Sí, también Y hay muchos trabajos y de él. él es de aquí. Sí, pero de ahí o sea, como bien dice Guillermo Arosemena, lo que se trata es de promover justificar cierto status quo del presente. Nuevamente, es la agenda política del presente y del pasado con la que se manipulan los hechos, en vez de contar una historia más real. El ejemplo más, ya que usted mencionó a Guillermo, a quien le mando un saludo, y si usted lo ve, salúdelo por favor, y lo voy a ubicar porque lo quiero tener en el programa. Guillermo desmontó en más de una obra la ficción, pues, de la Revolución Juliana. Esa es otra también, que es manipulada por cierta justificación. Por ejemplo, este caso, la leyenda de la Revolución Juliana, o mito, porque prefiero llamarlo así a la versión sí, oficial, sí, es un mito. es una justificación del Banco Central del Ecuador, que es una institución totalmente innecesaria desde hace 25 años. Y quiere morirse de la risa. La misión Kemmerer, que viene después, traída por la Revolución Juliana, No, sí, de sí hecho, ¿sabe a dónde dijo que debía estar el Banco Central del Ecuador? En Guayaquil. porque era el centro bancario en esa época, pero la misión Kemmerer ya la estaban pidiendo los banqueros guayaquileños antes de que después Sí, el gobierno... por la salvaje emisión de unos cuantos bancos de otra ciudad, Quito, para llamar las cosas por su nombre, que emitían sin respaldo alguno. Es más, al Banco Industrial y Agrícola, que los persiguieron con saña y lo liquidaron, sí sabe que cuando terminó la liquidación dejó utilidades, ¿no? O sea, ese banco no lo era el banco más fuerte del Ecuador. Motivó envidias, y la Revolución Juliana fue un golpe de Estado, ¿ya? Vamos a hablar claro, ¿ya? De la plutocracia y entre comillas, ¿qué aristocracia? La peluconería quiteña, apoyada por los militares casi todos serranos, ya Alfaro ya lo habían matado, ¿ya? Para destruir el poder de la banca guayaquileña. Y esto no es Y por Guillermo ser... Arosemena tiene el valor de decirlo, lo que muchos otros... No dicen, claro, y lo acusan de regionalista a él por decirlo. ¿Y cómo no lo van a acusar? Pero eso no es ser, yo solo quiero dejar aclarado porque también me han acusado a mí, no es ser regionalista contar lo que pasó. Perdón, decir no la es verdad no es ser nunca es regionalista malo. y no es ser regionalista pedir que haya una distribución de poder más equitativa entre las distintas instancias de gobierno. Es decir, ¿A si qué tú se prefieres, refiere si usted prefiere, por ejemplo, un gobierno centralista, y a mí me parece que sería mejor un gobierno O sea, federal un gobierno unitario. Nosotros somos unitario, claro, unitario centralista, pero un gobierno centralista versus un gobierno federal donde sobre todo importa que es la capacidad de recaudación, no solo la distribución de competencias. Son distintas preferencias políticas, no son preferencias por una región a otra, porque el federalismo le da libertad para emprender un rumbo distinto a todas las regiones por igual, no solo a una. Entonces no es ser regionalista, simplemente es decir, démosles, es como el patio de comidas, todos escojan donde quieren comer, no vamos a ir a un solo restaurante. Le voy a decir algo. Yo discutía mucho con el grupo autonomistas, Ajá. Humberto Mata y los demás, y yo los acusaba de que se quedaban cortos con la autonomía y hablaba del federalismo. Hasta que ocurrió lo del 2001 en la Argentina, que es un país federal, bastante federal, tanto así que el gobierno federal no puede intervenir en desmanes en la provincia de Buenos Aires, que es
todo, excepto Cava, que es el Gran Buenos Aires, lo que antes era lo que llamaban Capital Federal, ahora es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si el gobernador de la provincia no lo pide, el actual gobernador es Kicillof, un kirchnerista. Ya. Cuando vino la crisis argentina del 2000-2001, ¿se acuerda de los patacones? Usted, bueno, lo leyó porque usted en el 2000-2001 era muy, muy joven. Claro, solo noticias. Pero yo ahí me desencanté totalmente y ¿sabe qué? El federalismo, ¿sabe? ¿En dónde funciona el federalismo bien? En Estados Unidos. Sigamos, Alemania, la República Federal Alemana. Suecia. En Suiza, que es una confederación de cantones. La Confederación Helvética, que es el verdadero nombre de Suiza. Son 38 cantones. Otro país federal, al menos de nombre, no sé qué también funcione, porque Putin allá hace lo que le da la Putin gana, es la Federación Rusa. Pero de allí... Pero por último no lo casi llamen... no hay... Estados Unidos o Brasil país federal también. Ya, pero por último no hay que enfrascarse en, yo creo que aquí, en esos lamentablemente, términos, no pero funciona. uno puede decir cosas como, por ejemplo, yo siempre digo que el único consenso nacional en Ecuador es el dólar y la selección de fútbol del Sí. Ecuador. Antes del dólar era el problema limítrofe, que era lo que unía al Ecuador. Cuando se acabó eso... Ya, pero el dólar y la selección de fútbol, ya todo el mundo apoya la selección de fútbol. Y al dólar, salga a la calle a preguntarle a la gente, ¿usted quiere que le vuelvan a pagar en Sucre? Y esté seguro de andar en un Ferrari para poder huir, porque la linchan. Y claro, y entonces hay esos dos consensos, pero no hay un consenso sobre qué política laboral deberíamos de tener, no hay un consenso sobre qué hacer con la educación, no hay un consenso sobre qué hacer con la seguridad social. Tú me preguntabas si el Ministerio de Educación debería dar más o menos indicaciones. No, lo que debería es meterse menos y que cada colegio elija su plan distinto. Pero siempre y cuando dentro de ciertos parámetros. Porque que en un colegio solo den historia del Ecuador en el último curso de secundaria, oiga, no alcanza para pagar historia del Ecuador. Rolfo, a mí me parece que tienen que elegir los padres. O sea, hay padres que piensan que solo importa las matemáticas. Hay otros que piensan que quieren que el niño esté pintando y cantando todo el día. Entonces, yo creo que entre todos. Deberían de tener que elegir los padres y los colegios deberían de competir. Y para eso debería estar permitido que sean entidades con fines de lucro. Perfecto. Hasta ahí estamos de acuerdo. Solo le voy a hacer una acotación. Ajá. Aquí, hace años, no muchos, hace años, un ministro de un gobierno de educación decidió que se daban muy pocas horas de matemáticas y de física. Y que en cambio, ¿para qué diablos se daban esas cosas como ética, moral y demás? Se eliminó la ética, la moral y otras cosas más, cívica, moral en los colegios religiosos, y se dio más física y matemáticas. ¿Sabe cuál fue el resultado? Jorge Glass y su gallada, que sabían muchas matemáticas y física y creen que ética es el nombre de algún grupo de rock griego, porque la ética la inventó Aristóteles. Entonces ahí hay cosas en que no puede ser que un colegio diga yo no voy a dar ética porque los padres de aquí no quieren que se les dé ética. Entonces, ¿qué? Un colegio de pillo, porque el que no tiene ética no tiene nada. Y también hay un punto, creo que es importante, ¿qué tan fundamental son las instituciones? La consulesa nos va a echar azufre. Rapidito. La secretaria de Defensa ya está sacando las granadas. Rapidito. Siempre a veces culpamos al gobierno o culpamos a las entidades públicas. ¿Qué tan importante es que la academia también se quiera involucrar en mantener, digamos, estos libros, estos documentos en orden para que cualquier historiador que quiera escribir sobre la historia ecuatoriana lo pueda hacer? Bueno, están fuera de copyright la mayoría de estos trabajos, están disponibles en internet, muchos en Biblioteca Cervantes Virtual, algunos, no todos, ya muchas cosas que están en las fuentes bibliográficas del libro, ahí está indicado dónde las pueden encontrar, pero lo poco que está, yo creo que costaría poco presentarlo en algún lugar de manera sistemática y organizada, y es un trabajo que tal vez lo podrían hacer las universidades. Por ejemplo, organizar la colección de los libros de Rocafuerte que están en este colegio. Y ya saben que están en el colegio. Claro, cosas así se pueden hacer, que yo creo que no cuestan mucho. Y puede ser producto de una donación de algún empresario privado que valore digamos, este conocimiento de la historia. Yo creo que también ese es un problema. Muchos empresarios no le dan valor a cuestiones como emprendimientos de, digamos, de no solo de la historia, sino de defender ideas que permiten un sistema de una sociedad libre de personas donde haya
capacidad de emprender e innovar. Bien, yo creo que la entrevista ha sido extremadamente interesante. No salió mejorcito que no haya podido venir, no es que estoy alegrando de la enfermedad, pero no salió mejor que no haya podido venir, o sea que porque el lunes hubiera sido por Zoom, en cambio acá tenemos un bone and flesh. Y señores, recuerden, Elías, queremos escucharte. Si tienes una queja o denuncia por corrupción, escríbenos al 096-253-2338 o ingresa a denuncias.ies.gov.es. 24/7, seguro y confidencial. Esto es una contribución cívica de la radio y del programa, por si acaso, no es publicidad del IES. Y descubre nuestro nuevo hotel, el número 10, en Oro Verde, en Puerto Viejo. Convierte tu estadía en una estancia llena de confort, instalaciones modernas y diseño vanguardista. Desde este mes de julio podrás visitar el nuevo restaurante Montea, alta cocina inspirada en las raíces de Manabí. Y además podrás disfrutar cócteles y piqueos en Solera Rooftop, que te enamorará con su vista panorámica en el atardecer. Conoce más en oroverdeportoviejo.com. Oro Verde Puerto Viejo, tu nuevo gran destino. Gabriela, muchas gracias. Chicos, nos vemos mañana. Chao. Hasta aquí, Hablando Fuerte. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.